Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 11 de enero del año 2022. De acuerdo a nuestro libro devocional, Tiempo con Dios, nos toca ver el texto de Lucas, el capítulo 3, versículos 1 al 6. Ahí lo pueden tener abierto para que puedan seguir mis pensamientos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Que sean de bendición. La última vez que oímos acerca de Juan el Bautista, también hijo de Zacarías, fue en Lucas el capítulo 1 y el versículo 80. Ahí Lucas informó que Juan estaba en ese momento en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Era un tipazo, tenía un ministerio muy difícil, nazareno, probablemente fue su voto, la comida era muy diferente, era radical para muchos, pero era el que Dios escogió desde el vientre de su madre para que preparara el camino al Señor en cumplimiento de profecías tales como Isaías 40 que veremos hoy y también Malaquías el capítulo 3. Esa aparición pública de Juan el Bautista no fue decidida por él, sino por la palabra de Dios que vino a él, fue llamado, seleccionado. Los tres evangelios sinópticos tratan con el ministerio de Juan el Bautista. Para una discusión detallada, obviamente tiene que consultar los otros evangelios de Mateo y Marcos. Los comentarios que aquí hacemos están básicamente confinados a las diferencias entre el relato de Lucas y de los otros dos. Lucas nos proporciona un tratamiento más completo que los otros evangelios sinópticos sobre este tema específico. Su relato está contenido en 20 versículos, de los cuales ahora en esta mañana más veremos 6. El de Mateo 12 y también en Marcos 8. También el evangelio de Lucas tiene algunas adiciones particulares de lo que los otros mencionan. La naturaleza pública del ministerio de Juan es enfatizada por el contexto que Lucas le da, señalando que la palabra de Dios vino a Juan el Bautista en el 15º año del reinado de Tiberio César. Ese emperador romano fue el sucesor de César Augusto. Recuerden el que fue nombrado en Lucas 2, que murió en el año 14 después de Cristo. El 15º año de Tiberio aproximadamente hubiera sido entre los 28 a 29, un poco antes del inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, nos dice ahí en el versículo 1, Poncio Pilato, el que condenó a muerte a Jesús, era el gobernador de la provincia de Judea. La ciudad capital de Jerusalén estaba localizada en la provincia de Judea y estaba bajo el gobierno directo de Roma. Pilato funcionó como gobernador entre los años aproximadamente 25, después de Cristo en el calendario, pero un poquito antes de su ministerio público, hasta el año 36 después de Cristo, un poco después de su muerte y resurrección. Me acuerdo que por muchos años había muchas dudas acerca de que si Poncio Pilato realmente era una figura histórica o lo habían inventado los evangelios, porque no se encontraba en ningún otro lugar por la arqueología. Sin embargo, cuando fuimos a un viaje, varios de nosotros de Torre Fuerte, en el año 2013 a la Tierra Santa, nos tocó visitar una ciudad que se llama Cesarea Marítima, que son las ruinas de una ciudad que existía en los tiempos de Jesucristo sobre el mar Mediterráneo, y ahí claramente se ve una piedra que fue encontrada en donde está inscrita el nombre de Poncio Pilato, que comprueba su existencia y la veracidad de los evangelios. Otras partes del país de Palestina permanecían bajo el control de la familia de Herodes el Grande, que había sido en su tiempo rey de toda Palestina cuando Jesús nació. Pero ya para los tiempos de Juan el Bautista y Jesucristo, Herodes el Grande había muerto. Lucas menciona aquí a dos de sus muchos hijos, a Herodes, tetrarca de Galilea, y a su hermano Felipe,
tetrarca de Iturea y Traconite, regiones más al oriente. El Herodes que aquí se menciona llegó a ser el gobernador de Galilea y de Perea a la muerte de su padre en el año aproximadamente 4 antes de Cristo. Eso es difícil de explicar a algunos, pero el calendario gregoriano sobre el cual nosotros basamos nuestras fechas estableció el fundamento o el inicio de la ciudad de Roma equivocadamente, y por eso calculamos que Jesucristo nació antes de Cristo, un poco antes del año 4 antes de Cristo. Dato curioso, ¿no? Este es el Herodes que el Evangelio de Lucas menciona varias veces. También se le conoce con el nombre Herodes Antipas. El título tetrarca que se menciona aquí originalmente designaba al gobernador de una de las 4 divisiones de un país o de una provincia, pero con el tiempo ese título llegó a ser el estereotipo que se usaba para los príncipes de poca importancia. En otras palabras, no tan importante como Herodes el Grande, que estaba sobre todo Israel. Ellos estaban nada más sobre una parte. Y la parte más importante, que era Judea y Jerusalén, directamente bajo el gobierno romano por obvias razones. Lucas menciona a 2 líderes religiosos, los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Anás fue sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo. Continuó ejerciendo gran influencia en los asuntos del templo durante el sacerdocio de su yerno Caifás, y ambos son mencionados en los evangelios. Este es el contexto religioso y político en el que se llevarán a cabo tanto el ministerio público de Juan el Bautista como el ministerio posterior de Jesús el Cristo. Zacarías, el padre de Juan, había dicho de su hijo: irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, en Lucas 1, 76 y 77. Y Juan el Bautista hizo exactamente eso, principalmente en los lugares que estaban alrededor del río Jordán, que proporcionaba aguas suficientemente profundas para realizar los bautismos, en forma pública, abierta, no en el templo, obviamente, que no tenía bautisterio, ni en las sinagogas tampoco, no lo querían. Los versículos 4 y 5 de Lucas 3 citan un pasaje del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5, que también está citado en los otros sinópticos, pero Lucas lo cita con mayor amplitud, porque da una porción del verso 5 que no mencionan los otros 2 evangelistas. Y aquí se cumplieron las palabras que están escritas en el libro de Isaías. El profeta: voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová. La misión de Juan el Bautista se describe en este versículo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La predicación de Juan el Bautista preparó el camino para el Salvador de todos los pueblos. En aquellos tiempos, cuando un rey viajaba por el desierto, los trabajadores o siervos iban delante de él, quitando los escombros y preparando el camino para hacerle más grato y obviamente confortable el viaje. En Lucas, la nivelación de la tierra se usa como una frase figurada que describe que el camino del Mesías estaría preparado, pues, a través de Juan el Bautista. Y gran número de personas estuvieron listas para recibir el mensaje de Jesús debido al ministerio de Juan el Bautista. En Lucas, la preparación del camino o de la tierra, por lo tanto, es una imagen figurada que comunica la idea de cuando el Mesías venga. En efecto, habrán personas cuyos corazones están dispuestos y preparados para recibir el mensaje de salvación. Las palabras del versículo 5: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, sugieren reajustes que el hombre debe hacer para encontrarse con Dios. La cita termina, o más bien esta cita termina con esta nota significativa: verá ahí en el versículo 6, toda carne la salvación de Dios. Eso es, la predicación de Juan preparó el camino para aquel que sería el Salvador del mundo.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como reporta Juan, el evangelista, el discípulo. Ahora, este versículo 6 no es exactamente una parte de Isaías 40, versículos 3 al 5, más bien es una versión libre de Isaías 52:10. La salvación de Dios en la forma de su Hijo encarnado sería revelada para que toda carne pudiera conocer. También en la segunda venida de Cristo y en el juicio, como dice Apocalipsis, todo ojo le verá, incluyendo aquellos que le rechazaron. Las palabras de Lucas 3, versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios, son características del énfasis que pone Lucas en la universalidad del Evangelio. Es para todos, para gentil y para judío. Juan el Bautista, como se describe aquí, fue un predicador de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento se usa en la Biblia principalmente para denotar un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, un cambio de corazón. A veces la palabra solo significa pesar por los pecados, y un ejemplo de esto es el resumen del mensaje de Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. La predicación de Juan el Bautista llamando al arrepentimiento, por lo tanto, también incluía el llamamiento a la fe en el Salvador venidero, que creyeran en él, lo cual es evidente en la afirmación que hace Lucas de que Juan, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. La respuesta a la predicación del arrepentimiento incluía tanto el pesar por los pecados como la fe en las buenas nuevas del perdón de pecados. Una vuelta de 180 grados del pecado hacia la fe en Jesucristo. Ahora, nosotros, como Juan el Bautista, somos también llamados a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista lo hizo en preparación para su primera venida, cuando vino en forma de siervo para ser obediente hasta la cruz del Calvario. Nosotros lo haremos para preparar los corazones después de esa primera venida, su muerte, resurrección y ascensión, hasta su segunda venida. Eso no le toca a los ángeles, nos toca a nosotros. Así lo declaró Jesús en la Gran Comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Así también como Hechos 1:8, en donde se nos dice que debemos de ser testigos. Será derramado poder sobre nosotros para ser testigos de ese Cristo, de esa muerte, resurrección, de ese evangelio, de esa transformación de vida, desde Judea hasta la última de la tierra, empezando en nuestra Jerusalén, pasando a nuestra Judea, pasando a nuestra Samaria y pasando a lo que sería el resto del mundo. Pregúntate hoy, ahora que estamos terminando el devocional, ¿qué estoy haciendo para preparar corazones para que sean receptivos a Jesús, el Salvador, y encuentren salvación en Él? Buena pregunta, difícil la respuesta. Que Dios nos ayude a cumplirla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy por la oportunidad de iniciar el día contigo. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Pedimos, Señor, que, como siempre, uses cada día nuestras vidas para que podamos ser como Juan el Bautista, aquellos que preparan el camino, que preparan corazones para que estén dispuestos, preparados para recibir el Evangelio, para creer en Jesús y gozar de la salvación como nosotros la hemos gozado. Úsanos hacia ese fin el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor póngalo en el inbox de nuestra página Facebook de Torre Fuerte. Recuerden que tenemos oración
cada lunes a las 7 de la noche. Si quiere participar en esa oración, si quiere que oremos por algo en particular, por usted, su familia, por favor, escríbenos en el inbox, comuníquese con uno de los pastores para que le pasemos el enlace el lunes por la tarde. Los esperamos. Seguimos con nuestros cultos presenciales, no hemos cambiado el horario, seguimos con 3 cultos a las 9, a las 11 de la mañana y a las 13 de la tarde, 1 de la tarde, con el mismo protocolo de siempre. No hemos cambiado tampoco el protocolo y también la asistencia está restringida a un porcentaje mucho menor del 100%. Estamos aproximadamente como al 40% de lo que es el cupo del auditorio de Torrefuerte. Obviamente para que tengamos mayor circulación de aire y proveer sana distancia. No hay necesidad ya de registro, solamente pedimos que vengan al culto que normalmente asisten, porque así se están comportando con buena asistencia sin rebasar los límites. Y además les pedimos, si han tenido contacto con una persona que ha salido positiva con COVID o usted mismo se siente con algunos síntomas, aunque no se haya hecho la prueba, por precaución, no venga a los servicios, véalo por favor en línea y una vez que se aclare la situación, entonces acompáñenos por favor. Recuerden que ya está funcionando maternal, preescolar y primaria en sus clases. Entonces pueden traer cuna, todavía no está funcionando, pero pueden traer a los niños que estarán en sus clases individuales con sus maestros, con el mismo protocolo de los adultos. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 12 de enero a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche, sin necesidad de registro. Iniciamos ya una serie de estudios sobre el libro de Eclesiastés el miércoles pasado. Este próximo domingo, en la tarde, enero 16, a las 6 de la tarde, vamos a tener un servicio de ordenación para reconocer públicamente e imponer manos sobre Edgar Cerez, aceptándolo así y dándonos todo nuestro apoyo y respeto como pastor en nuestra iglesia. Les invitamos a participar y acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días de la cuarta ola, por favor. Este día empiezan las vacunas de refuerzo en el municipio de Puebla para aquellas personas de 50 y mayor y también rezagados. Pusimos información en las páginas de Mujeres Torrefuerte y en la página principal de Torrefuerte de Facebook para que puedan consultar ahí los detalles acerca de estas vacunaciones que empiezan hoy, martes 11 de enero. Que Dios los bendiga ricamente, que tengan un muy excelente día. Nos vemos.